Les cuento que por allá en el año 2020, con todo lo que recordamos que ha sucedido desde ese tiempo, bueno, nos vimos impedidos de vernos presencialmente, pero necesitábamos estar juntos, encontrarnos y conocernos. En una institución donde los vínculos son tan importantes como es la educación, surgió el ciclo de charlas con el objetivo de generar un vínculo entre alumnos y docentes del establecimiento, unidos en la expansión de la mirada artística y cultural, para justamente dinamizar a esa comunidad desmembrada, uniéndola a través de encuentros culturales que motivaran tanto la continuidad de las carreras como que alentara la proyección de las mismas. Y bueno, esto que en principio viene de una situación no deseada y que en muchos casos no sabíamos ni cómo encarar o solucionar, por suerte ha persistido, y entonces tomamos las herramientas que aprendimos a usar en ese momento para seguir encontrándonos. Y bueno, esto ha seguido creciendo y por suerte, bueno, hoy casualmente nos encontramos con alguien que no es de nuestro país, que no está en nuestra ciudad también, y que la tecnología nos permite encontrarnos y acercarnos. En esta oportunidad presentamos a Ana Gómez en la investigación, experimentación como metodología, dentro de la categoría de universos creativos. Los dejo ahora en compañía de una profe de la casa, Andrea Hernández, que con mucho gusto va a hacer la introducción y la presentación de Ana Gómez, que es un gusto tenerla en nuestro ciclo. Ahí, Andrea, te dejo la palabra. Bárbaro. Bueno, buen día a todas, a todos, a todes. Bueno, para mí es un placer presentar a Ana. Te agradezco, Ana, que hayas accedido a formar parte de estas charlas, que como dijo Ana, ya llevan unos 2 años, ese sería el tercer año, de Cerámica Presenta. Y que bueno, es un honor realmente tenerte, escucharte, escuchar tu voz cálida, que nos va a contar, que nos va a narrar, ¿no? Todo, o sea, va a ser una retrospectiva sobre su cuerpo de obra, sobre cómo ella llega desde la investigación, desde la experimentación, nos va a contar de cómo se posiciona metodológicamente para llegar a su hacer. Bueno, voy a leer un poquitito su mini bio, que dice un poquitito de ella, porque hay mucho más de Ana, que ahora van a descubrir cuando vaya contándonos todo lo que nos trajo para compartir. Ana Gómez, Saltadillo, Coahuila, México, 1973. Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma del Noroeste y maestra en Artes Visuales, área Arte Urbano por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de México. Ha tomado cursos de especialización en cerámica, escultura, dibujo, diseño y arte contemporáneo. Es miembro de la Academia Internacional de Cerámica desde el 2019. Su obra, realizada mayormente en cerámica, aborda temas relacionados con la realidad globalizada y mediática. Se vale de la reutilización de objetos industriales y encontrados para explorar la transformación de la obra de arte en una especie de arqueología del intercambio social y cultural contemporáneo. Le interesa pensar en las funciones del arte como dispositivos de análisis y reflexión sobre prácticas sociales que tienen que ver con una idea falsa del progreso, la sobreproducción industrial y sus consecuencias, el consumismo y los roles de género o los estereotipos promovidos por los medios. Bueno, Ana, ahí te paso la palabra para que sigas contándonos de ti. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias a la universidad por esta posibilidad de compartir un poco mi quehacer. Andrea Hernández, que fue el contacto a través del cual pues me invitaron también
a participar en este ciclo de charlas y bueno, estoy muy contenta, muy emocionada. Veo muchos cuadritos, así que eso me emociona mucho. Y algunas caras conocidas también. Me da mucha emoción compartir con ustedes. Yo preparé para compartirles un poco sobre mi proceso de trabajo. Lo que me gustaría abordar y platicar con ustedes es cómo una vez alguien me dijo, si yo supiera desde un principio hasta dónde iba a llegar o lo que iba a hacer ahorita, no sé si me hubiera animado a hacerlo. Y creo que eso habla por la manera en que nos sucede a muchos, que claro, la vida se va dando así, lo vamos haciendo de a poco y de repente, pues cuando miramos hacia atrás empezamos a notar ciertas maneras de trabajo y eso es un poco lo que me gustaría compartirles. Preparé una presentación donde les voy a mostrar mucho de mi trabajo, mucha de mi producción, desde los inicios, no los primeros, porque como le comentaba ayer a Andrea, en ese entonces no había cámaras digitales, los tengo en diapositivas, mis primeras piezas, y bueno, no me he dado a la tarea de digitalizarlas, pero sí de muy, muy pronta producción van a ver algo de mi trabajo hasta ahora. ¿Y por qué hago como este ejercicio de revisión de mi producción? Porque justamente de unos años para acá, como que me he dado cuenta, como interiorizado esta manera de producción que yo misma me voy generando para poder producir. Así que había pensado en principio leerles mi manifiesto, mi declaración de artista. Creo que es una buena introducción como para dejar en palabras mi proceso de trabajo y después les voy a ir mostrando imágenes mientras les voy platicando un poquito. No me voy a detener con cada pieza, pero voy a tratar de hacerlo de una manera muy ágil para que cuando termine yo de hablar, pues realmente venga lo bueno y empecemos a establecer una charla. Y si es necesario, regresamos a alguna imagen, pero lo que me interesa es justo que podamos todos participar de esta conversación. Les voy a leer Soy mujer, creadora y madre. Nací en el norte de México, en un lugar semiárido, donde aprendí a observar sin prisa porque el tiempo pasa lento. En el 2017, después de vivir un largo periodo en la Ciudad de México, me mudé con mi familia nuclear a San Miguel de Allende, Guanajuato. El taller y el espacio doméstico conforman mi casa. Coexisten espacial y temporalmente, generando una polinización cruzada, atravesada por la crianza y el cuidado, que determina lo que soy, lo que hago y la manera en que me relaciono con el otro y el entorno. Produzco con las manos. Con ellas tejo cuentos, bordo canciones, cocino sentimientos, cultivo inquietudes, acaricio espinas, genero formas, tanteo emociones, reconforto heridas, exploro texturas, dibujo universos y materializo lo que pienso, me pregunto y me preocupa. Para crear, me valgo de lo que tengo a mi alcance, incluyendo objetos recuperados o encontrados, y utilizo distintos materiales, medios y disciplinas. Principalmente la cerámica. Para mí es una materia viva, cercana y sorprendente. Tiene voz propia y hace falta entablar una relación con ella. La conocí cuando realicé mis prácticas profesionales en el área de estampado de una fábrica de vajillas. Ahora sé que fue ahí donde surgieron las líneas de investigación de mi quehacer artístico. El análisis de procesos industriales de producción masiva, la incorporación de la gráfica y el diseño en mis creaciones, así como el uso de objetos cotidianos
y la materialidad cerámica en sí misma. Mi trabajo se ha desplazado de lo meramente objetual y estético y se ha vuelto integral, donde el proceso de la obra cobra gran importancia, al igual que el público, el emplazamiento y el contexto. Veo a la producción artística como un camino de investigación y al proceso de creación como un vehículo de conocimiento que me permite indagar sobre ciertas prácticas o problemáticas que me interesan. La falsa idea de progreso, la sobreproducción industrial y sus consecuencias, el consumismo, los roles de género, la identidad y lo cotidiano. Me motiva a investigar desde la producción la manera de entender el cuerpo y el territorio como materialidades no concretas que hace falta transitar, lo que me ha llevado a explorar el cruce entre la cerámica, la gráfica y la acción performática. Bueno, eso es un poquito de, dicho en palabras, como mi manera de trabajar. Y ahora paso a compartir pantalla para que podamos ver un poco en imágenes de dónde viene todo esto. A ver. Ok. ¿Se ve la imagen? Sí, Ana, se ve. Gracias. Muy bien. Bueno, pues como les decía, mi intención es irles mostrando diferentes piezas que he realizado a lo largo del tiempo. Yo empecé a hacer cerámica por ahí del 1995, entonces es un camino largo el que he recorrido y ha pasado por distintos procesos. Uno de ellos fue, como mencioné en mi declaración, cuando yo dejo de vivir en Saltillo, me mudé primero a donde vivo ahora, que es en el centro del país, Guanajuato, y después me mudé a la Ciudad de México. Y cuando estoy en Ciudad de México, tuve en ese momento la imposibilidad de producir cerámica y empecé a hacer algunas piezas que aquí pueden ver a partir de dibujos, lo hice con alambre. Entonces ahí me di cuenta que esta necesidad, que era realmente una necesidad, la mía, la de producir con las manos. Y entonces empecé a buscar la manera de seguir produciendo y por supuesto poco a poco fui encontrando talleres donde me fui acercando. En un inicio mi formación se dio de manera autodidacta y entonces poco a poco fui aprendiendo en distintos talleres algo sobre la técnica cerámica. Algo muy importante que me pasó en el 2004, de 2004 a 2006, fue estar en el taller de Gustavo Pérez, que es un ceramista mexicano con un reconocimiento internacional muy importante, pero además que es muy comprometido con su quehacer y creo que para mí fue como fundamental porque me dio como las bases del entendimiento del material, de buscar como la excelencia en la producción, tener siempre presente como una mirada muy analítica de poder, de poder observar lo que uno hace y analizar como para poder aprender y poder dar el siguiente paso. Estas son piezas que realicé mientras estuve en su taller y también fue muy enriquecedor porque pude ver de cerca su proceso, ver de cerca el proceso de Artemio y Constantino, que son dos grandes maestros que aprendieron también ahí con él y que trabajan muy cercanos a él, y otros artistas
Creo que alguien tiene prendido su micrófono. Ana, apagaste tu micrófono ahora. Sigue apagado. Sigue apagado el micrófono. No, no se te escucha. Desde la compu. Me parece que tocaste algún dispositivo. Ahí tampoco, tenés silenciado, tenés el microfonito tachado. Me parece que debe ser desde el Meet que apagaste, Ana, ¿eh? Sí, porque dice que le falta quizás como unos 15, 20 días más. Sí, Ajá, sí. es lo que estoy viendo. Bueno, ahí creo que se fue Ana y va a intentar volver, ¿no? Porque algo se desconfiguró, Ana y Agustín. Vamos esperando entonces Sí, debe haber que se salido la vuelva a reunión. conectar. Sí. No sé si justo Vamos cuando a ver. sucedió que le dijo que alguien había estado tenía el micrófono activado, que tal vez haya tocado algo desde la compu, Ana. Vamos a ver si la podemos contactar ahí por privado. Bueno, vamos. Hola. Ya regresé. Ahí volviste. Te habíamos Ahí está. perdido. Sí, Ahí te encontramos algo nuevamente. dice aquí que voy a volver a compartir pantalla, los dejé en suspenso. Sí, sí, sí. Nos quedamos con el taller de Gustavo Pérez y tu recorrido con Constantino, con artistas que habías estado compartiendo. Sí. Entonces, aquí. Perdón, ahí estoy. Ok, ahora déjenme abrir la pantalla. Listo. Bueno, y entonces eso fue como muy interesante, el poder también acercarme al torno, que era una herramienta que hasta entonces no manejaba, y empezar a trabajar con este trabajo de poder producir de otra manera. Y algo que me interesó mucho, que ya de por sí se me daba un poquito como la necesidad de pensar en instalaciones más que en piezas únicas. Desde muy temprano empecé a trabajar con conjuntos de piezas que formaban una sola obra. Y creo que eso responde, en cierto sentido, a que mi espacio de trabajo era limitado, tanto en el taller de Gustavo como cuando vivía en la Ciudad de México, compartía el taller con otras personas. Y entonces tenía una mesa de trabajo y tenía que como sacar mi material de trabajo y después recogerlo, guardarlo. Entonces eso me hacía pensar en qué podía producir de una manera manejable y que para que no se quedara en una obra pequeña, pues empecé a hacer como una seriación de piezas que me permitían abarcar expositivamente espacios más amplios, pero por un conjunto de elementos más que por una pieza de gran formato. Entonces,
Cuando regresé a la Ciudad de México, después de vivir 2 años en Jalapa, por estar ahí en el taller con Gustavo y los chicos, empecé a trabajar mucho con la figura del círculo y de la esfera, y me di cuenta que para mí era como más sencillo ponerme como una temática, y que a veces cuando no tenía necesariamente un tema, digamos, conceptualmente hablando, algo formal o matérico también se convertía en un tema de investigación interesante. Desde, por ejemplo, en este caso, la forma, que lo pueden ver también en la diapositiva anterior, surgen estas ideas de representación a partir de pensar en una forma tan simple como puede ser el círculo. ¿Cómo puedo llevar a la materialidad ese como concepto que tenemos, ¿no? Y estuve trabajándolo de muchas maneras, probando distintas materialidades, y después como que también es interesante dentro de mi proceso que se da en paralelo, como que a veces estoy trabajando como con un tema, pero en paralelo voy realizando otro tipo de investigaciones que tiene que ver con preguntas que me hago desde la materialidad hasta lo que pasa en el cotidiano o en la historia social o política de mi país, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que es como simplemente nace de la observación de la materia y de cómo la materia en sí misma me parece algo sumamente rico de explorar e interesante. Estas, por ejemplo, son piezas que surgen también de la superposición de círculos en los trazos, en el dibujo, que es una herramienta de la cual me valgo mucho también, y que después reproduzco ya no el círculo, sino esta forma, digamos, orgánica que surge de sobreponer una misma forma y que voy como resaltando ciertas uniones o intersecciones y parecen como complejas, pero en realidad surgen de cosas muy simples. Y después está este juego de ir sumando formas y interceptándolas, y unas más pequeñas y otras, me lo llevo a la objetualidad y empiezo como a jugar. Algo interesante también es que mi capacidad como que no me da para todo, en el sentido en que el universo cerámico es muy complejo, hay mucha sabiduría, mucho oficio el que se tiene que tener en el manejo técnico, y entonces me doy cuenta que me concentro mucho en lo que es la forma y en un decorado bastante sencillo que me permite como soltar esa parte y poder explorar con más libertad la cuestión formal. Entonces ahí sigo todavía trabajando con esta superposición de formas, que todo sale del círculo, de algo tan sencillo. Y aquí, por ejemplo, este tipo de pasta es la pasta natural, ni siquiera está ni pigmentada, es un barro. En México nosotros hacemos nuestro barro, mezclamos distintos materiales, no nos venden el material ya hecho y amasado, sino que cada taller formula su propia pasta, y también ahí hay una riqueza muy interesante porque la propia materialidad en su estado natural nos permite jugar con esa posibilidad de tonalidades, texturas que nos proporciona la misma materialidad. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, decorado, es simplemente óxidos. Para quienes son ceramistas, me entienden perfectamente, y para quien no, pues es el material como primigenio, como la materia prima con la que se hacen después los colores. Mezclo distintos óxidos y los aplico de manera directa en la pieza cruda. Y curiosamente, se nota en el trabajo, pienso, mucho mi vena gráfica, aunque estoy haciendo representaciones tridimensionales, vienen de explorar muchas desde el dibujo, desde la observación de eso, de cómo se intersectan las formas.
Después empiezo como a tratar de obligarme un poco a reutilizar el torno, que lo aprendí en el taller de Gustavo y que digo, necesito seguir practicando porque si no, como toda buena herramienta, necesita de una maestría o de estar constantemente utilizándola. Y surge esta serie que se llama Moebius, que son en realidad cilindros torneados y que después corto, manipulo, uno, intersecto, otra vez esta mirada como muy gráfica de la composición, a partir de qué posibilidades me puede dar esta forma, y empiezo a probar un esmalte muy sencillo, transparente, sobre la superficie. ¿Y qué pasa si bloqueo unas áreas, si esmalto otras? Como muy enfocado también en las posibilidades que me da el mismo material, que tiene de rica la propia pasta y que puedo jugar con dibujar en la superficie cosas tan sencillas como líneas, ¿no? Si la pongo más de manera natural, si no la decoro, si hago líneas que se ensanchan, que se adelgazan y que juegan y le aportan a la propia organicidad de la forma, ¿no? Y aquí algo interesante es que cuando participo en esta exposición, y no era mi primera exposición, pero algo que me parece como importante mencionar es que me surge la inquietud de disponer todos estos elementos que les venía enseñando de las como fracciones de círculos, disponerlos para que la gente pueda participar de esa exploración formal, de ese juego, y pueda generar sus propias composiciones. Entonces había una cámara Polaroid al lado de esta caja que dispuse con todos los elementos que estaban ordenados por tamaños, por formas, por colores, y la gente podía hacer su composición, tomar una fotografía y después poner su composición como parte de la exhibición. Entonces es la primera pieza participativa que hago y creo que es como muy interesante porque esto me permite, desde el punto de vista expositivo y creativo, tener como otra posibilidad de hacer a la gente partícipe de mi trabajo. Algo que también ha estado muy presente dentro de mi producción tiene que ver con cuestionar de repente los límites. Esta pieza fue hecha para una bienal de cerámica utilitaria. Y entonces, como preguntarse un poco qué entendemos por utilitario y por qué muchas veces nos quedamos como limitados en entender la cerámica como algo solamente utilitario y como lo utilitario como algo que tiene que estar relacionado con el alimento. Efectivamente no es casual, porque definitivamente es la manera en que surge el contenedor en nuestra cultura ancestral, pues uno de los contenedores principales y básicos fue la cerámica, pero creo que ahora nos puede dar muchas más posibilidades. De hecho, bueno, la cerámica está en todos lados, en el espacio, en las medicinas, en la cosmética. Uno no se imagina que hay elementos cerámicos en tantas cosas que conforman lo cotidiano. También la posibilidad de utilizar materialidades, no solamente cerámicas. Yo me autodefino como artista visual, entonces uso otros recursos matéricos, no solamente el cerámico, pero gracias a que cursé recientemente la especialidad en cerámica o gráfica, la UNA, hay una postura muy interesante donde nos explican por qué, por ejemplo, el concreto, esta pieza es una pieza en concreto, puede ser considerada una pieza cerámica porque son materialidades, el cemento y el yeso, que al pasar para su constitución como material por un elemento térmico, entonces pueden ser consideradas cerámicas, ¿no? Como materialidades cerámicas.
Yo en ese momento, bueno, por supuesto no estaba como al tanto de esta postura, y más allá de eso, pues es una posibilidad que surgió a partir de un concurso, es una pieza que hice junto con un amigo arquitecto, propusimos este diseño de pieza y bueno, está ahí en Ciudad de México, en una de las avenidas principales. Recientemente se remodeló esa área y se reubicó, o se va a reubicar más bien. El vidrio no, siempre me ha llamado la atención. No he tenido la posibilidad de usarlo, digamos, desde la parte térmica en la que uno modela o genera una pieza, pero me interesaba incorporarlo en esta pieza y lo hice a través como del vitromosaico. Estas pequeñas fracciones de vidrios de colores están colocadas entre dos vidrios, entonces no están pegadas ni nada, si uno los mueve se oye chic, 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 chic. Están ahí sueltitas, pero el vidrio las contiene. Y algo también muy interesante que me dio muchísimas herramientas fue poder realizar la maestría en artes visuales en la UNAM. Y curiosamente, cuando me interesó realizar esa especialización, buscaba hacerlo en escultura porque mi trabajo va mucho hacia ese campo. Sin embargo, cuando me doy la vuelta hacia los talleres, había una manera de abordar la escultura muy desde la academia y quería algo más experimental. Y entonces me sumé a la especialización en arte urbano, que tenía que ver con acciones en espacio público, y que en realidad íbamos a dar ahí todos aquellos que no estábamos como muy definidos, los que no eran así académicamente escultores, pintores, fotógrafos o grabadores, nos congregamos ahí. Entonces fue un grupo muy interesante porque había performanceros, músicos, tatuadores, gente que hacía fotografía, pintura, escultura, pero de una manera mucho más explorativa. Entonces fue muy enriquecedor para mi proceso y empecé a incorporar la posibilidad de trabajar en el espacio público, de hacer acciones, de incorporar otras materialidades en los procesos, de apropiarme de elementos propios que veía en la día de la manera de proceder en mi país. Por ejemplo, es común que hay vendedores ambulantes y como está prohibido en la Ciudad de México, porque el ambulantaje es tanto que tuvo que como limitarse, los ambulantes ponían su mercancía en un plástico y después cuando se daban el pitazo, así se dice acá, como que se avisan entre ellos, ahí viene la policía, entonces agarraban su petatito, su pedazo de plástico, lo levantaban y bueno, aquí no pasó nada, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un proyecto que trabajé con un colectivo al cual pertenezco, que se llama Colectivo 250, y que cuestionábamos cuáles son las problemáticas del empleo que impiden que esta gente que está laborando en la calle pueda pues tener acceso a otro tipo de empleos. Hay una problemática de raíz como mucho más compleja y no solucionada, que es lo que obliga en cierto sentido a que esto se dé. Entonces, esta posibilidad de hablar desde lo artístico de problemáticas que van más allá de cuestiones meramente estéticas, también le dio a mi trabajo otra herramienta, otra mirada, otra posibilidad de abordar temas complejos. Cuestionar los hábitos alimenticios y la adquisición de nuevos hábitos alimenticios y lo que esto genera en el impacto, digamos, ambiental y de la salud, fue algo con lo que trabajé durante varios años y que pues pasó por toda una investigación. Entonces ahí empiezo a sumar a mi práctica la necesidad de investigar. Cuando yo quería hablar de una problemática que no está
digamos, limitada al campo del arte, sino que viene de una cuestión social. Entonces implicaba que yo tuviera que hacer toda una investigación, investigaba datos duros, leía al respecto sobre hábitos alimenticios, de dónde viene, por qué hacemos esto, qué me interesa decir, por qué me interesa decirlo, cómo lo quiero decir. Y por supuesto, creo que fue como muy importante que toda esta reflexión que yo estaba haciendo de manera particular, porque de manera particular me preocupaba esta temática, pues la transmitía al público como una manera de hacer visible algo que no es la gente no lo sepa, sino como llegarles por otro lado, llegarles por a lo mejor por una cuestión más estética, más sin un juicio propiamente, sino como una posibilidad de dar apertura a ese tema. Y desde luego la cerámica pues fue el soporte ideal para hablar sobre ese tema porque, como lo dije hace un momento, está totalmente relacionado con el alimento. Entonces, esta, por ejemplo, es una instalación de comales de barro tradicional, producido por mujeres de Oaxaca, mujeres zapotecas de una comunidad que se llama San Marcos Tlapazola, con las que he colaborado en distintos proyectos, que tengo una relación muy cercana, que valoro muchísimo su trabajo, y entonces adquirí estos comales hechos por ellas y después los intervine gráficamente con cal. En México se come mucho la tortilla, y la tortilla viene del maíz, y el comal se cura con cal para que cuando uno pone la tortilla cruda a cocerse sobre el comal no se pegue al comal. Entonces me parecía muy importante hablar sobre la apertura. En ese momento se abrieron las fronteras para el maíz transgénico en mi país y era un tema que nos interesaba a muchos artistas cuestionar desde el arte y pronunciarnos en contra de la apertura de la frontera hacia el maíz transgénico, porque México es un país donde el maíz es originario y hay una gran riqueza y variedad de maíz, y bueno, estábamos como buscando cuestionar esta apertura. Entonces yo hice esta pieza que se llama Randop y que muestra la imagen de una avioneta fumigando campos de maíz y tiene el nombre del fungicida, que es de Monsanto, y que tiene la particularidad de que además de matar a las plagas, lo que se considera plagas, mata a todo aquel ser vivo, animal o vegetal, que no esté modificado genéticamente. Está hecho para que solamente el maíz transgénico de Monsanto sobreviva a esa fumigación. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que si ustedes se fijan, empieza a haber un cruce entre mi producción, la investigación, los temas de problemática social que estaba transitando mi país, que tiene que ver también con preocupaciones personales, y todo se vuelve como una amalgama en el que se van entretejiendo todas estas cuestiones pues, por las que yo atravieso. Y entonces empiezo también a cuestionar mucho sobre la adquisición de nuevos hábitos alimenticios, y hago una comparación de cómo la vajilla se va sustituyendo por el desechable, esta idea de la producción industrial, de cómo estandariza. Estas son una serie de cajitas felices que reproducen cerámica y que al colocarlas una al lado de otra, de repente me doy cuenta también de estos complejos habitacionales que existen en todas las ciudades, donde se unifican las casas y se ponen una tras otra, y que nos hablan un poco de la estandarización, ¿no? De cómo se va como perdiendo la unicidad, la cualidad
de cada pueblo o cada individuo. Cuestiono también el estatus que se le da a la adquisición de ciertos productos, incluidos el alimento, ¿no? Que sustituyen en una idea falsa de progreso a otras fuentes de alimentación mucho más nutritivas y accesibles, digamos. Empiezo a trabajar también con otras materialidades. Esto fue un proyecto que hice también con el colectivo. Trabajamos en frontera y abordamos distintas problemáticas de la frontera. En este caso yo hablé sobre la maquila textil, que se da mucho en Tijuana, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Aquí pueden ver el muro fronterizo, que para mí fue impactante cuando viajé a la ciudad y vi que el muro entra al mar y divide la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, yo hice esta madeja de 400 metros de tela, uniendo pequeños retazos de tela. Durante una semana realicé la jornada laboral de una mujer maquiladora, uniendo pedazos de tela, y después la coloqué en la frontera como una manera de visibilizar ese trabajo de las maquiladoras que está en unas condiciones no tan favorables y bueno, era una manera de hacerlo visible. Pero no todo es así de profundo en mi producción. También hay cuestiones que tienen que ver, no lo puedo dejar de lado, con elementos visuales que me interesan, que me gustan, que disfruto hacer. Produje otro vestido como el que les mostré que hice ya unos años atrás. Y el textil es algo que me interesa mucho, entonces empecé a explorar cómo podía integrar el textil a una pieza cerámica, así que hice este pequeño, bueno, florero que tiene orificios hechos a mano para luego bordar sobre él. La parte de colaborar con los grandes maestros artesanos. México es un país que tiene una tradición cerámica ancestral y hay mucha sabiduría, hay mucha riqueza en nuestros maestros artesanos, y tener la posibilidad de trabajar con ellos de manera cercana, aprender de sus procesos, honrar la tierra, el fuego, escucharlos hablar. Estas son las mujeres que les hablaba, es la familia Mateo, que viven en San Marcos Tlapazola, en Oaxaca, y con las que he trabajado de manera cercana. Y también poder convivir de manera cercana y aprender de ellos, y también como establecer canales de intercambio. En este caso, yo les decía, ustedes son excelentes productoras de cerámica y no puede ser que no estén en las bienales de cerámica, así que me propuse con otra amiga estar con ellas. Nos fuimos a trabajar alrededor de un mes, vivimos con ellas durante un mes en su casa, nos acogieron, una experiencia hermosa, y juntas producimos distintas piezas para participar en la Bienal de Cerámica Utilitaria. Hicimos estos mosaicos a partir de utilizar sus comales como una otra posibilidad de uso, no solamente ligado a lo alimentario, sino como elemento decorativo de un muro. Hicieron unos comalitos pequeñitos y, y también estos otros elementos de, de barro tradicional. Hicimos también una tetera, y bueno, ahí muestro una pieza que hice yo, otra vez cuestionando la idea de lo utilitario, y son unos dildos de cerámica. Otras materialidades, me interesa mucho el papel, me interesa mucho el textil, todo lo que es como trabajar con manos de manera manual es algo que siempre me ha gustado mucho, y que también desde mi manera de producir lo que me interesa es mostrar que estos materiales tan sencillos pueden ser sumamente potentes. El papel, que es algo que también se convierte en algo muy cotidiano, en este caso me sirvió para hacer una
AK-47, que en México también se le llama cuerno de chivo, es esta arma de fuego. La hice para una exposición que se realizó en la ciudad de Monterrey, que es en el norte del país, cuando seguimos con un problema fuerte de narcotráfico, pero en ese momento se había recrudecido mucho la violencia en el norte, y entonces yo cuestionaba que, bueno, efectivamente sí hay un tráfico de droga, pero también hay un tráfico de armas que permite que este negocio prospere, ¿no? Entonces, me parecía que dado a la violencia que se había generado y a las consecuencias de la violencia, era como si cualquiera pudiera tener un arma. No es que es así, sino como que parecía eso. Entonces hice esta arma de papel a escala real y imprimí el mapa para que quien quisiera hacerla, como esta cuestión de ironizar sobre la facilidad con que aparentemente los buenos o malos podían tener acceso a armas, y pues los que las salíamos pagando éramos los civiles, pues haciendo un poco énfasis en eso. Tú podías ir a la exhibición y llevarte tu mapa impreso y después armarte tu propia AK-47. Y el libro que está al lado es un catálogo en el que aparece mi trabajo y el de muchos otros artistas, pero que se hizo de manera muy descuidada por quien lo organizó, de tal manera que quedaba como inservible. Desgraciadamente muchas imágenes estaban en baja resolución, no se tuvo el cuidado de hacer un trabajo editorial pues óptimo, de tal manera que permita que eso después uno lo pueda obsequiar para que alguien vea el trabajo propio y el de otros. Cuando esto no se cumple, pues prácticamente es mejor utilizar el libro como para hacer otro tipo de propuestas artísticas, así que lo perforé. Y este es un proyecto al que le tengo mucho cariño, que fue la primera vez que pude viajar al extranjero, hacer una residencia de producción artística. Fue en el 2011, fui a Argentina por primera vez y hice esta serie de piezas instalativas que se llama Rayuela, porque realicé como un viaje primeramente con la intención de ir a Buenos Aires, y una vez que estuve ahí, viajé hasta Tierra del Fuego y después regresé a Buenos Aires por la Ruta 40 y fui visitando distintos talleres de distintos productores y artistas, y eso me dio material para hacer toda una serie de instalaciones inspiradas en todos los lugares y todas las personas que fui conociendo en este trayecto. La posibilidad de hacer proyectos colaborativos con artistas, en este caso una amiga muy querida, Graciela Olio, la invité a participar conmigo en una exposición en Ciudad de México e hicimos esta serie que se llamó Home, donde a través de también utilizar elementos cotidianos como la vajilla, interviniéndolos gráficamente, cuestionábamos los roles de género. Y utilizamos también platos no producidos por nosotras. En ese entonces conseguí que una fábrica de vajillas nos donara una serie de vajillas de su producción, pero también encontramos en bazares de viejo platos vintage que también intervenimos gráficamente. Este es otro proyecto que también realicé con otra amiga argentina, Julieta Cosentino, y bueno, nos interesaba, fue una convocatoria para asignar unos muros para intervención artística, y nos interesaba pensar cómo la cerámica se podía integrar a una propuesta de intervención, digamos, de muro, que generalmente se piensa más como en el graffiti, en la pintura. Pintamos una parte y otra parte también
incluimos elementos cerámicos. Reutilizar materiales para mí es algo interesante. Esta pieza se hizo para una exhibición donde se hablaba sobre las influencias entre México y Japón. Y bueno, yo utilizo a Godzilla y a nuestros luchadores, que son como una lucha fantástica entre superhéroes japoneses y mexicanos, pero está plasmada sobre un empaque de un kimono que me trajo una amiga cuando fue a hacer una residencia a Japón. Entonces, la materialidad creo que para mí se convierte en un soporte como muy interesante. No decido de manera aleatoria o casual en qué soporte o en qué materialidad quiero plasmar la idea, sino que busco que haya una correspondencia entre el material y lo que estoy queriendo expresar. Y la materialidad en sí misma me gusta muchísimo. Estas piecitas surgieron de observar el barro cuando se seca y que luego normalmente lo trituramos para rehidratarlo y volverlo a utilizar, y observar que hay tanta belleza en el terrón de barro así tal cual, que dije, bueno, ¿y por qué lo tengo que deshacer para hacer otra cosa si en sí mismo ya es toda una riqueza, ¿no? Entonces lo horneé tal cual y solamente decoré sus vértices, algunas de sus caras, igual con óxidos para hacerlos más evidentes. Este es un proyecto, también me interesa pues, explorar la materialidad, qué características tiene, cuestionar cómo esta idea de los cerámicos se liga mucho a lo frágil, a lo rígido, no sé, entonces como que esta posibilidad de utilizar lo cerámico emulando otros materiales que me den la sensación de algo que es como ligero, que es como hasta plástico y que de repente cuando la vista me dice una cosa, pero cuando lo toco, cuando lo veo de cerca, lo percibo de otra manera, como ese juego me gusta muchísimo hacerlo con mi trabajo, y este proyecto lo hice con Julieta Cosentino, que es una experta en moldes. Hicimos una serie de inflables reproducidos en cerámica, inspirados en la fauna tropical. La idea surgió en las playas de México, que luego les cuento un poquito. Y como ven, así como a veces estoy como muy analítica, crítica incluso, también hay una parte muy de exploración de la materia, de disfrutar de lo básico, generar texturas, hacer dibujos, decorar. Estas son de las primeras piezas que realicé cuando me mudé de nuevo digo de nuevo porque viví aquí a mis inicios, después me fui, viví en distintas ciudades de México y el extranjero, y después de vivir varios años en México, regreso a San Miguel, que no es mi ciudad natal, pero le tengo mucho cariño, y empiezo a trabajar con el barro local, y empiezo a trabajar, otra vez aquí vemos a los comales, estos de San Marcos La Pasola, como se pueden dar cuenta, son elementos que he usado de manera reiterativa porque me parecen hermosos, me gusta muchísimo, y me interesan como elementos visuales, más allá de su funcionalidad. Entonces lo que hice aquí fue seccionarlos y generar estas esculturas a partir de ensamblar fragmentos de comales y fragmentos de tabiques. Hice esta serie que nombré Comales y Tabiques, que curiosamente me conectan con casa y alimento, que son como dos ejes fundamentales en mi trabajo. Y empiezo a partir de trabajar con los barros locales. Guanajuato es un área que tiene mucho barro rojo. Hay muchas minas de barro rojo, hay producción cerámica en distintos puntos del estado o de la provincia. Y me empiezo como a interesar más en eso, en la materialidad, en la consistencia de la materia, en qué pasa si utilizo mis moldes que utilicé anteriormente para
para generar ciertas formas, ya no como con la finalidad de que me sirvan, digamos, desde su mirada utilitaria, sino más bien como forma en sí misma. ¿Y qué pasa si lo secciono? ¿Y qué pasa si a la forma que obtengo, no importa si es un fragmento, no importa si le dejo la rebaba, no importa si afino o no la forma, sino que juego con las posibilidades que me da el utilizar el molde completo o fraccionado? Esta es otra serie que estuvo ahora expuesto en Ginebra, en un evento de la Academia Internacional de la Cerámica, justo esta instalación de comales y tabiques, que es una composición, es un arreglo sobre una mesa de fragmentos de comales y fragmentos de tabiques. ¿Cómo se pueden mezclar los barros y utilizar su propio color como elemento visual, no buscando agregarles un acabado, sino utilizándolos tal cual son y sabiendo de antemano que utilizar barros distintos puede generar grietas, puede generar fracturas, porque cada uno tiene sus propias propiedades, valga la redundancia, y encoge de manera distinta, reacciona de manera distinta al fuego. Entonces empiezo a explorar mucho la materialidad, a investigarla desde el laboratorio que es el taller. Desde hacer estas composiciones que yo llamo como más pictóricas, utilizando el barro como elemento pictórico y generando estas formas orgánicas que después coso y que me gusta lo plástico que pueden ser. Y utilizar también el barro crudo para hacer instalaciones, para intervenir espacios museísticos y ir observando o permitir que el público pueda observar cómo muta la materia desde un estado más fresco hasta un estado seco conforme va pasando el tiempo. La temporalidad se vuelve algo importante. ¿Qué pasa si utilizo el barro como pigmento? Ya no como una forma, sino como pigmento sobre papel y empezar a explorar cómo puedo hacer que eso permanezca en el papel, cómo puedo desde colocarlo en un dispositivo que me permite trazar líneas de barro de distintos colores o tonalidades. Hay mucha riqueza en la tonalidad de la tierra, y cómo cuando lo hago más gestual, donde bloqueo más bien el dibujo y entonces lanzo la materialidad como si fuera un pigmento. Y lo que ocasiona, una vez que eso se seca, si se craquela, cómo puedo hacer que eso perdure o no. También como esta idea de cuestionar por qué tiene que ser perdurable, por qué nos aferramos a que tiene que durar en el tiempo cuando la vida es efímera. Y bueno, estos ejercicios exploratorios también en la objetualidad. ¿Qué pasa si distintos moldes o elementos que puedo sacar de un molde los embono? No importa lo que sucede, o sea, no estoy buscando generar algo específico, estoy componiendo a partir de eso, de observar las formas y combinándolas. O sea, por ejemplo, la pieza que está del lado derecho, cuando uno vacía el barro en estado barbotina, como es un líquido espeso, como si fuera un atole, el molde suele tener una boquilla por donde entra el barro y esa, digamos, queda ahí material, pero generalmente lo que se queda en la boquilla pues se desecha. O sea, se desecha, quiero decir, no se utiliza, no queda en la pieza final. Entonces yo me empiezo a cuestionar por qué esta necesidad de limpiar una pieza en el sentido de quitarle ciertos elementos, por qué no puedo dejarle esos elementos y son parte de su carácter, parte de su historia,
porque ahí también hay forma, porque ahí también hay belleza, y porque esta idea otra vez ligándola a nuestro mundo contemporáneo de que lo que es permisible ver es lo acabado, lo terminado, lo perfecto, lo que cumple con un estándar, lo que puede ser identificable, cuando en lo inmorfe, en lo inacabado, en lo fraccionado, en lo que tiene heridas también hay belleza, y entonces empiezo a trabajar con estos elementos. A obtener formas, no importa si se fraccionan, no importa si se craquelan, si son fragmentos de otras formas, porque siempre hay una forma. Y el dibujo, algo fundamental, empiezo a dibujar mis moldes y a interpretarlos como otras posibilidades, y después algunos de estos dibujos los bordo porque es un ejercicio introspectivo de recorrer la forma de otra manera. Me gustaría ser como una persona diminuta que recorre, pero utilizo el bordado como una posibilidad. Empiezo a hacer una paleta de mis barros locales, a mapear de dónde se obtienen, quién es la persona que me los comparte, y voy nombrando a cada barro con el nombre de la persona que me lo comparte. Así trabajo con barro Javier, barro Isaías, barro Angelina, Sardel, Jesús, Ernesto. Los colores se determinan por los nombres de quien comparte. Y empiezo a generar composiciones, esto es de mis piezas más recientes, donde el molde se revalora como forma y se presenta como forma, valioso en sí mismo y no por su utilidad. Y me parece muy simbólico porque creo que en el mundo contemporáneo se nos evalúa a partir de cierta productividad, qué tanto ganas, qué tanto tienes, para qué sirves o ya no sirves, y de repente es mi manera, desde mi área, de cuestionar estas dinámicas de apreciación, cuando todo es válido, todo es rico, todo es valioso, bello, y bueno, la forma y las materialidades, siempre presente en mí la necesidad de incorporar nuevas materialidades. Si estoy utilizando un molde y estoy observando cómo reacciona el barro en relación a esa forma, ¿qué pasa si cambio la materialidad? Si utilizo parafina, si utilizo cera de abeja, si utilizo yeso o cemento, que son materialidades que, al igual que el barro, pueden pasar de estado líquido a estado sólido y permanecer en esa constitución. Y las quemas se vuelve también algo importante, incorporar las quemas como primitivas, digamos, en el sentido de que se hacen con leña, donde uno no tiene todo el control, se hacen como a cielo abierto, como las mujeres del barro rojo. Como que voy incorporando en mi quehacer todos estos saberes que me enriquecen y que he obtenido de todas las personas con las que he trabajado, con las que he tenido contacto, con las que convivo, con las que dialogo, y también la posibilidad de darme el chance, después de buscar en mi trabajo esa perfección, el colocar el esmalte preciso, con la delimitación precisa, con el filo de oro en determinada posición, después como soltar y dejar al accidente, dejar a la materia expresarse, valorizar mis piezas que se fracturan en la quema, que se craquelan, y presentarlas también como trabajos terminados y valiosos. El dibujo de esas mismas formas, ahora con los barros, ¿no? E incluso la posibilidad de la inmaterialidad. Estas dos piezas que vemos en primer plano son parte de una exposición que se llamó Un tiempo en la Tierra, que la hice también en colaboración con un amigo artista, Federico Jordán,
y que son dos piezas, que en realidad la pieza cerámica, una de cada uno de nosotros, está enterrada, está dentro de esa cajita de cristal que está cubierta de tierra, está ahí adentro. Y la idea es ver cómo actúa el tiempo en esta pieza y hay como la necesidad de dejarlo ahí durante 30 ciclos lunares, o más o menos creo, pues, que equivalen como, no, creo que son más porque el ciclo lunar es más corto. Pero bueno, hicimos una relación entre la idea de la temporalidad, entre preguntarnos qué es lo sagrado, cómo juega el tiempo en la materia, en nosotros, cómo deja como su impregna, su impronta, y, y cómo es importante la temporalidad. Creo que es una pieza que no es casual, que surgió post pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero ya más leve, pero creo que es algo que nos permitió el estar encerrados, el estar en nuestro cotidiano, nos permitió como observar y reconectar con muchas cosas. Y Federico y yo cuando platicábamos nos preguntábamos cómo esta idea de lo sagrado, de dónde viene, y la posibilidad de poder enterrar algo y después que nosotros o alguien más lo pueda desenterrar y pueda como encontrarse con eso que alguien más dejó para después. Esta idea de lo arqueológico, ¿no? Hicimos una pieza y luego también recientemente observo en mi quehacer, bueno, a partir de la maestría, pero de ahora de una manera mucho más tangible con la materialidad cerámica, mi necesidad de incorporar mi propio cuerpo en mi quehacer, transformándolo en algo más performático en relación con la materia, con el entorno. Y bueno, estos son imágenes de algunos de los ejercicios que hicimos en cerámica experimental de la especialidad en cerámica gráfica de la UNA, y bueno, que son interesantes porque nos permiten aproximarnos de otra manera a la materialidad cerámica. Con esta pieza cierro. Es una pieza que hicimos en relación al cuerpo, y entonces yo hice solo vemos aquí dos imágenes, pero la idea es que así esa bolita me recorre la cara y como que se aplasta y se queda ahí en mi cara hasta que me cubre todo. Hice una animación con eso, es algo que también está presente en mi trabajo, mucho la fotografía del trabajo, mucho el registro de mi proceso, el proceso como pieza artística, y recientemente también la animación a partir de ciertos gestos, la videoinstalación, y bueno, pues eso es lo que les quería compartir. Y ahora dejo de compartir para que podamos platicar. Bueno, inmensa Ana, ¿no? Realmente toda una retrospectiva de todo su trabajo. Un aplauso. Pues la verdad, escucharte es un placer, Ana. La verdad. No sé si alguna quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna reflexión de toda esta filosofía porque realmente nos dio una clase de filosofía, sociología, ¿no? Ahí como ahí atravesado un montón de, no solamente desde la cerámica, sino uno puede ir como, además conociendo también tu pueblo, Ana, nos has contado, nos has ilustrado, ¿no? En relación de dónde venís, de tu tierra, ¿no? La verdad que es hermoso escucharte, es verdad. Bueno, gracias.
Bueno, ¿puedo hacer preguntas? Claro. Puedo hacer una preguntita. Bien, porque así parece que también nos animamos. Um, eh, Así lo que se percibe, digamos, desde tu recorrido es este paso desde la materia y el oficio hacia el discurso, ¿no es cierto? Es decir, hacia el contenido, que es algo que por ahí nos cuesta, digamos, en el ámbito de la cerámica, donde el oficio está tan presente en la materialidad, por lo menos en los ámbitos más convencionales y de los lugares de estudio. Así que viene bien también tu presencia en este ámbito que tiene que ver con una escuela, ¿no? Sí, tiene que ver con la formalidad, pero bueno, la idea también de este ciclo es unir a esto que viene de la informalidad, que está más posicionado quizás en el discurso y en lo performático para que justamente el ámbito de la cerámica entienda, entre, comprenda también esa apertura, ¿no? No sé, André, también si estás, vos que estás también en ese ámbito, en esas búsquedas, ¿no? Estos son nuevos caminos, digamos, Acá somos muchos, ¿eh? Acá yo veo bastantes nombres de nuestra especialidad y sí, lo interesante igualmente es cómo Ana llega, ¿no? Que igualmente viene ahí, siempre está, ¿no? En toda su investigación, en claro. toda su exploración, ¿no? En su método, porque tiene un método para de trabajo, eso es lo interesante de que nos vino a contar, ¿no? O sea, abrió, es como bueno, me pasó cuando vi ayer el PDF, que lo vi así por arriba, que nos mostró Ana, esa cuestión de ver, ¿no? Su apertura de la primer filmina, de la primer foto, ¿no? Y su foto de cierre, de esto de abrir esa puerta y ese juego que Ana nos invita en todo su cuerpo de obra, ¿no? Es todo es un relato, es una narrativa, ¿no? Un compromiso. Por eso yo decía, es como una mirada desde la filosofía, desde sus acciones con respecto a cómo ella interpreta la sociedad, ¿no? Me parece bueno, ¿no? Es como, es un artista, es eso, Ana. Bueno, muy bien. Y perdón, voy a seguir preguntando porque también abrimos la posibilidad que aquellos que quieran levantar la mano o intervenir directamente lo hagan. Eh, ¿Cómo es ser miembro de la Academia Internacional de Cerámica? Es decir, ¿cómo se llega a través de tus presentaciones, de tus exposiciones, de que te postula tu próximo lugar? Contanos un Sí, poquito. la academia es una asociación internacional, está abierta a que cualquiera se pueda postular. La postulación es una convocatoria abierta. Si ustedes entran a la página de la Academia Internacional de la Cerámica, tiene su sede en Suiza. Siempre revuelvo Suiza y Suecia, pero bueno, creo que es Suiza. Y cada 2 años hay una convocatoria abierta. Cualquiera se puede postular y cumple ciertos requisitos. Tienes que tener, pues, una trayectoria comprobable, digamos, mandas algo de tu trabajo y también te solicitan que algún miembro, más bien 3 miembros de la cerámica, de la academia, te funcionen como tu sponsor, como que te presentan y como que avalan tu trayectoria o tu postulación, ¿no? Y bueno, ahí aparece el directorio también de todos los ceramistas alrededor del mundo que somos parte de la academia y tú puedes hablar de manera directa con cada uno o con quien te interese y pedir eso, que puedan como apoyar tu candidatura y entonces eso se va a un comité y se selecciona, ¿no? Entonces, no solamente personas individuales como productores se pueden postular, también se pueden postular escuelas, también se pueden postular espacios relacionados con la cerámica, llámense
museos, galerías, gestores, historiadores del arte que estén como interesados en el campo de la cerámica, también pueden postularse para formar parte de la academia desde otro ámbito que no sea el de la producción. Y bueno, Muy cómo interesante. funciona la academia es que hay reuniones también anuales en distintos, y se discuten ciertos temas, se visitan a los talleres y a los productores locales. Yo no he tenido la oportunidad todavía de participar de manera presencial en alguno, pero existe, ¿no?, esa posibilidad, y también pues se nos está informando sobre ciertas convocatorias o se nos invita a participar, y todas las participaciones siempre están como, digamos, o sea, tiene que haber una selección. Somos muchos los miembros, entonces se abren como convocatoria, así, tal cual. Uno presenta un proyecto. Por ejemplo, que presenté de Comales y Tabiques se enmarcó muy bien dentro del tema del justo que fue el encuentro que acaba de pasar, que se llamó Migraciones, y que la temática era la migración, no solamente de las personas, sino como en el sentido amplio de la palabra. Entonces nos invitaban a abordarlo desde lo social, desde lo matérico, desde lo conceptual, desde la idea de la educación, etcétera. Y entonces, pues proponías tu proyecto encajado como en esa temática y en cierto abordaje, digamos, y a partir de eso se seleccionó o no, y como formó parte de la exhibición, que está obviamente se puede acceder a ella virtualmente, pero también de manera presencial en Ginebra, ¿no? Qué bueno, qué bien. Acá tenemos muchos mensajes, no sé, Andrés, si los lees vos, los leo yo. Como quieras. Dice Gardo Ahí va. Santillana, buenísimo, Ana, qué trabajo profundo, bello y que invita a cuestionar. Muchas gracias por la invitación. Paula Romagnolo, qué obras tan bellas. Liliana Filimonzú, gracias por tu charla, increíble. Paula Romagnolo, desde Argentina, mi más profundo agradecimiento a la escuela por convocar a Ana. Bien, bravo, gracias por compartir. Laura Galiotti, muchas gracias, increíble charla. Qué lindo escucharte, un placer. Te adoramos, Ana. Paula, gracias. Cintia, bueno, y muchos comentarios de felicitaciones. Yo le quería hacer una pregunta, Ana, ¿puede ser? Sí. Sí. Hola, Anita. Bueno, obviamente también conocía bastante a tu obra, pero no todo esto que vimos hoy, que realmente apabulla, muy interesante. A mí, por ahí es una pavada, ¿no? Pero vos hablás del comal, alguien ahí aclaró que era algo que se utiliza para cocinar las tortillas, pero en Sí. metal. O sea, ¿por qué El vos comal. hablas? Perdón, Claro, la pregunta era por qué, porque para mí son platos, y entonces ¿cuál sería la diferencia, ¿no?, entre el plato y el comal? Bueno, el comal es un aditamento de cocina muy propio de nuestra cultura mexicana, mesoamericana tal vez. Está hecho justamente para cocer la tortilla, y bueno, parece un plato. Ahora, porque son más chiquitos, normalmente eran mucho más grandes, ¿sí? Como, digamos, unos 50 centímetros de diámetro. Ahora los puedes encontrar de 20 centímetros porque pues en una estufa convencional es lo que ocupa una hornilla, ¿no? Sí parece un plato trinche, un plato plano, pero no tiene abajo lo que el plato tiene normalmente, que es como pie para que se soporte. El comal no, es así tal cual como una planchita, con nada más. Y sí, efectivamente ahora también hay comales de metal. Es algo más moderno, digamos. El tradicional es de barro. Es de barro, que también lo interesante es que pues se permite que el calor sea uniforme, ¿no?
Y la tradición es que no necesariamente también depende, o sea, en México se usa, hay distintos tamaños, distintos grosores, dependiendo del área, y en algunos lados lo curan con cal, en otros lados no. Pero pues se usan ambos. Por ahí, Angelina, creo que, no sé si aclaré la pregunta. Voy a levantarme a conectar mi computadora, que se le acaba la pila, pero aquí estoy. Dale. Sí, en realidad cuando alguien comentó que eran de metal, yo dije, bueno, como pensé que por ahí vos estabas haciendo como una conversión a la cerámica, pero no, en realidad tradicionalmente entonces eran de cerámica y serían como de fuego directo, ¿no? Serían para cocer sobre brasas, ¿no? Exacto. Sí, se colocaban desde directamente a la brasa, como sobre la estufa. Uh-huh. Claro. No, digo, porque tiene mucho más sentido entonces aquella obra, la obra que vos mostrás del avión y de Monsanto, que yo, bueno, esa obra la recordaba que, no sé si la habrás mostrado cuando estuviste acá en Argentina, pero me había impactado mucho esa obra y ahora esta referencia al comal me la hace todavía más interesante, ¿no? Claro. Gracias, Ana. De nada. Angelina creo que tiene la mano levantada, pero no se ve. Bueno, alguien. Ahora les toca a ustedes hablar. Angelina, ¿querías preguntar algo? Tenés tu micrófono muteado, Angelina. ¿Nos estás escuchando? Tenés tu No te micrófono escuchamos. Tienes que desactivado. activar tu microfonito. Micrófono. Ya, creo. Ah, no. Bueno. No nos está entendiendo. Abajo en el menú, Angelina, hay unos iconitos y ahí tienes que presionar el micrófono para que podamos oírte. Ok, pero nunca estuve en clase con el micrófono prendido, ¿verdad? No, Ah, recién esa lo era mi aprendiste. angustia. Ah. En realidad estaba escuchando con mucho gusto todos los comentarios y todo. Entré muy tarde porque estoy dando clase, pero las estábamos escuchando y a mí me tocó ver la cara con las hojuelitas. Y me gustó mucho ver eso porque no me ha tocado ver tus acciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me interesó mucho que estés trabajando con lo corpóreo. Y bueno, gracias al cielo conozco tu trayectoria y tu trabajo que siempre he admirado. Y estaba escuchando con gusto y voy a seguir escuchando más que hablar porque estoy en la clase, pero pues eso me encantó ver, Ana. Ah, gracias, Angelina. Angelina es ceramista también, gran amiga de mis inicios de cerámica. Bueno, ella ya tenía camino recorrido cuando yo empecé, pero nos conocimos cuando muy al principio, así que un gustazo que estés acá. Sí, Ya te voy a chismear lo de más cercanamente, lo de las acciones. Qué bueno, me va a dar mucho gusto. Bueno, pues saludas a todos y sigan platicando, yo escucho. Gracias. Nos vemos. Ahí vemos que Cintia también tenía alguna pregunta. ¿Querías intervenir? Sí. Muchas gracias, Ana. Los saludo a todos desde México, desde la UAM en Toluca. Y me gusta mucho el proceso que nos has mostrado, Ana. Me interesa que nos platiques un poco sobre la experimentación como metodología. O sea, es decir, ¿cómo lo piensas en términos
justo, ¿no? Como más en palabras, porque creo que tu hacer obviamente es muy polisémico y nos dice mucho de esto. Pero pensando en los alumnos, que trabajo obviamente con artistas, sí me interesa mucho que nos pudieras compartir cómo concibes la experimentación como una metodología, ¿no? Más allá de decir, bueno, utilicen como el material que sientan, o más allá de una sensación, o haciendo fuerte la intuición, ¿qué podrías decirnos sobre esto? ¿Cómo lo podrías poner en palabras? Yo creo que la experimentación me pasa también a veces, como también soy catedrático, que los chicos piensan, o bueno, solemos pensar, no solo ellos, nosotros también solemos pensar que experimentar es hacer lo que sea, ¿no? Y en mi caso, y a mí lo que me ha funcionado, es que sí me gusta probar, pero creo que es mucho más enriquecedor cuando uno tiene una finalidad o una pregunta. Tal vez no una finalidad porque hay esa intuición, ¿no? No tienes claro lo que va a pasar, si no, no sería experimental, ¿no? No tienes claro a qué puerto vas a llegar, pero hay una duda, hay un cuestionamiento, hay algo que te preguntas y como dar rienda suelta a esa pregunta, ¿sí? Y como moverse, creo que una estrategia es como moverse de mi zona de confort. Todos tenemos maneras de trabajar, materiales con los que nos sentimos más a gusto, maneras de hacerlo, y hacerlo de otra manera a veces nos cuesta porque nos sentimos incómodos incluso, ¿no? Entonces, como abrazar esa incomodidad y darse el chance de probar, nos puede dar muchas cosas. Tal vez al final o tal vez incluso en el proceso te puedes sentir incómodo y el resultado tal vez no te convenza, no te gusta, no lo quieres mostrar, no te resultó ni siquiera interesante. Pero el haberte como movido de ese lugar, o sea, parece que no, pero como que te desestructura, es como si te dieran así te truenan la espalda, no sé, como que hay algo, el engrane se gira, se mueve, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, toda esta serie que trabajé durante muchos años de los empaques de comida rápida, eso surge de hacer una pieza para una bienal que tenía una temática específica. Hice una pieza que al final no mandé porque no alcancé a llegar. Tenía la idea y bueno, en lo que entendí cómo ejecutarla. Y al momento de realizarla, me sentí súper incómoda. No me gustaba decir, es que esta no soy yo. Estaba haciendo una representación muy figurativa. Ustedes pueden ver, no es que nunca haya hecho algo figurativo, pero no es muy lo mío. Me sentía como incómoda, sentía como que no era yo totalmente. Pero me forcé, me propuse, que es algo que también creo que es clave, llévalo hasta el final. O sea, no te detengas a medio camino a decir, ay, no me está gustando, chao. También es válido, pero a veces trata de llevarlo hasta el final. Si tuviste esta como idea, ocurrencia, y dices, bueno, lo voy a empezar, y uno empieza y de repente dices, ay, no, como que no me está gustando, como que me siento incómoda, y cortas ahí y regresas a lo tuyo, como que ya no te diste el chance. Entonces, llévalo hasta el final, hazlo hasta el final, hasta que digas, bueno, esto es lo que se supone que quería hacer, pero a lo mejor no me gusta, a lo mejor sí, no sé, pero hasta el final. Y entonces hago esta pieza que era un hot dog, imagínate, nada que ver conmigo, un hot dog de cerámica, ¿no? Y luego lo quería decorar con este acabado de Talavera, porque justamente estaba pensando en un híbrido entre México y Estados Unidos, ¿no? Y entonces dije, algo muy americano el hot dog, algo muy nuestro la Talavera. O sea, es primerísima idea. Y lo fusiono así, y así como suena como brusco, pues así lo empecé a realizar y me sentía muy incómoda. Y cuando dije, bueno, lo voy a acabar porque ya lo estoy haciendo, porque ¿no?
Tal vez porque tenía la presión de querer mandar algo a la Bienal, no sé. Al final te digo, no lo acabé, pero cuando termino el objeto que me gusta, y lo hice muy simple, y cuando lo empiezo a decorar, ¡cling! Ahí dije, esto está increíble, pero no me gusta la forma, no me gusta el hot dog, pero sí quiero cuestionar lo de la comida, pero, o sea, vino como esa vuelta de tuerca, pero fue hasta el final. O sea, las cosas como no se dan, ojalá, ¿no? Se dieran así como tan espontáneas. Es en el hacer, es en el pensar y es en el cuestionarse. ¿Qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué estoy decidiendo que es en este material y por qué en este color? Tal vez esos cuestionamientos a veces no son tan conscientes, no los hacemos todo el tiempo, pero si hacemos el ejercicio de traerlos a la conciencia, de, a veces no lo tengo claro, de escribir las preguntas, como que eso me da un objetivo, me aclara y entonces me permite caminar hacia eso y vuelve como más enriquecedor el proceso, porque le veo sentido, ¿no? Eso es lo que a mí me ha funcionado. Ay, muchas gracias, Ana, porque, sabes, creo que pones mucha atención justamente en el periodo y en el tiempo lento del proceso. Y un poco que los estudiantes se sientan, bueno, y nosotros nos sintamos cómodos en el error, ¿no? Como en la experimentación. Y eso es algo que me parece, además de un proceso artístico, un proceso vital, que creo que las buenas maestras logran hilar el proceso vital con el artístico. Entonces, te felicito porque me gustó mucho la respuesta. Gracias. De nada. Estoy viendo en el chat que, perdón, Brenda preguntó. Brenda pregunta, las obras que realizaron en conjunto con las alfareras para la Bienal, ¿fueron seleccionadas? Son piezas muy bellas. Sí, fueron seleccionadas y se les dio una mención especial, una mención honorífica. Yo no estuve en la exposición, justo me tocó estar en Argentina en ese primer viaje, pero ellas estuvieron y fue como muy lindo verlas a Macrina y a Alberta, las dos artesanas que pudieron viajar a la Ciudad de México y estar en la presentación, estar al lado de sus piezas y presentando su trabajo. Fue muy bonito. Y bueno, son unas casas que han además viajado por el mundo y presentado su trabajo también. Bueno, muy bien. Acá Diego Rossi Freire dice, maravillosas huellas, tantas expresiones que bucea la cerámica a tremendas profundidades, atravesando muchísimos campos. Eso sabe romper con el tecnicismo puro, resultando intensamente atrapante. Muchas gracias, Ana. Adoré. Andrea, bueno, se despide porque tiene una clase ahora. También vamos a ir, si no hay más preguntas. Dice Cintia Ortega, hasta pronto, muchas gracias. Brenda, muchas gracias por todo lo compartido. Yo creo que vamos a abrir nuestros micrófonos nuevamente para aplaudir a Ana. Nuestro profundo reconocimiento. Ha sido muy bueno tenerte en este ciclo. Saben que las charlas quedan todas grabadas, están subidas a la página de la institución y también quedan en el canal de YouTube. Así que para todos aquellos que quieran visitarla en otro momento, para vos, Ana, tenerla en lo particular, en tu privado te la vamos a enviar. Y bueno, te agradecemos profundamente de corazón. Al contrario. Ha sido muy amable y muy interesante. Gracias. Bien, y antes de cerrar hoy, les comento y los invito a todos los que están participando, primero el agradecimiento desde nuestra institución, ¿sí? Mi nombre es Ana Distrar y pertenezco a la Escuela de Cerámica de Mar del Plata, Argentina. Y los invito para la próxima charla, que será el lunes 3 de octubre a las 17 horas. Nuestra profe Erika López va a disertar sobre marketing en arte, cómo generar comunidad de contactos.
Dice, en los tiempos que vivimos tenemos que desarrollar alguna estrategia práctica para mostrar en redes sociales los productos y servicios de diseño que tenemos para ofrecer. Cómo se muestran, cómo se venden, para generar comunidad de contactos y futuros vínculos de trabajo. Aquí les comentamos a los que están participando hoy que nuestra escuela en su oferta institucional tanto cuenta con una parte docente, ¿sí? Formación de docente en artes visuales, como también en tecnicaturas, ¿no? Que aplican a la concreción de trabajo y a la formación en ese campo. Así que ahí vamos a tener nuestro próximo encuentro con Marketing en Arte. A todos los presentes les agradecemos su aporte al día de hoy. Y Ana, bueno, hasta pronto, hasta siempre, y te invitamos también a las próximas charlas. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Bueno, les cuento que más adelante viene una de Graciela Olio con Anabel, ¿sí? Y para terminar el ciclo, Alberto Bustos, en el mes de octubre. Así que bueno, están todos invitados. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, muy amables. A vos. Agus. Hasta luego. Deteniendo la grabación. Bien, muchas gracias.